Hola a todos, ¿cómo están? Soy Paola Villar, periodista del comercio, y hoy vamos a hablar con ustedes sobre las tensiones comerciales que se están dando a nivel global desde que empezó el gobierno de Donald Trump, el segundo gobierno que inició, como sabemos, a inicios de enero, ya está por cumplir más o menos unos 3 meses. Trump anunció aranceles del 25% para los países que compren petróleo y gas de Venezuela. Y aquí se pueden ver varias naciones impactadas, entre las cuales se encuentra, por supuesto, China, el gigante asiático, uno de los socios comerciales más importantes de Sudamérica, de Perú, el principal, y que sin duda pues esto podría impactar mucho más las relaciones que ya tiene Estados Unidos con China y en general las tensiones que ha tenido Estados Unidos con varios países como Canadá, México, el propio Venezuela y también hablando de la Unión Europea. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Alonso Macedo. Él es economista del Instituto Peruano de Economía, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Alonso? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola Paola, buenos días, es un gusto. Alonso, quisiera empezar preguntándote justamente por China. Es uno de los países, creo, también que podrían verse más impactados por esta medida de los aranceles a las compras de petróleo venezolano. Como sabemos, China es uno de los compradores. Para Venezuela, de pronto, es el principal. Pero sí quería preguntarte en particular, ¿cómo podría esto impactar a nivel productivo y económico a China si es que se vieran limitados, no si es que esta medida se oficializa, a comprar el petróleo venezolano? Porque sin duda pues impactaría también en las exportaciones que ellos hacen hacia Estados Unidos. Sí, definitivamente el objetivo de esta medida es ponerle más presión al gobierno venezolano y evitar que otros de sus socios comerciales le compren petróleo y gas, que es principalmente lo que exporta. El efecto en China, si bien China es el principal comprador de petróleo venezolano, el efecto en la economía china sería un poco más limitado, ya Ujú. que todo este petróleo venezolano representa 1% de lo que importan del mundo. El objetivo tal vez es más político, porque lo que está haciendo es tratar de forzar a China para que deje de comprarle petróleo a su principal aliado en América del Sur, que es Venezuela. ¿Y para que vire hacia dónde? ¿Crees que hay una intención de Estados Unidos de que pronto China cambie de comprador? Mejor dicho, que ellos cambien, ¿no? A quién le compran. Eh, Más que, digamos, China cambie de socio y vire a otros, lo que se quiere hacer es, uno, un poco limpiar o empezar a limpiar Sudamérica de influencia china, ¿no? Le está restringiendo el acceso a estos países que China ve como aliados. Y lo segundo es aumentar cada vez más la presión sobre Venezuela, porque Ujú. Venezuela, Estados Unidos la identifica como una fuente de migración. El presidente Trump se ha referido como un país que exporta criminales, ¿no? Bandas criminales a su país. Eh, y aparte también como un país que no ha cumplido acuerdos, porque ya hace un par de años, bajo la administración Biden, se propusieron levantar sanciones, digamos, para el petróleo venezolano, a cambio de que haya ciertas reformas de democratización que es evidente que no ha habido y no ha habido interés de implementar. Exacto. ¿Y si te parece una medida útil de pronto de parte de Estados Unidos para ejercer esa presión política a Venezuela? Y ahí añado un punto. Entiendo que el principal objetivo aquí es ejercer esta presión económica, o sea, sí sería una medida casi que letal para Venezuela. Definitivamente va a ser muy duro para la economía venezolana y ya se vio en los últimos años, ¿no? Que Venezuela experimentó un periodo de sanciones al petróleo y eso hizo que su caída económica fuera incluso mayor. Porque hay que tener en cuenta que principalmente casi todo lo que exporta Venezuela al mundo es petróleo o gas. Eso es, digamos, el centro y lo que existe todavía de la economía venezolana y lo que financia dentro de todo al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, un poco que esta medida está hecha específicamente para darles donde les duele, ¿no? Donde más pesar genera. Sin embargo, también lo que se ha visto en los últimos años es que estas medidas masivas, ¿no? Que afectan a toda la economía venezolana, tienen un costo social muy importante, ¿no? Para los venezolanos de a pie, de repente que ni siquiera participan del gobierno. Entonces, también lo que últimamente se ha optado, digamos, en los últimos años es hacer sanciones más dirigidas a miembros del gobierno, sanciones financieras,
congelar cuentas que se encuentren, digamos, al alcance de Estados Unidos, restringir visas, de modo que no sea un impacto masivo, digamos, a toda la población venezolana, pero sí, esta medida va a ser masiva y va a ser dura de llevar para el gobierno. Si hablamos del impacto masivo que tú mencionas, el impacto social del venezolano de a pie, estamos quizá hablando de lo que ocurrió hace más o menos unos 6, 7 años, incluso más, que llevó a esta ola grande de migración a muchísimos otros países, sobre todo vecinos, pero también Perú, ¿correcto? Claro, la preocupación sea que esta medida, digamos, que no tenga el efecto de debilitar inmediatamente el gobierno de Maduro, sino que pueda recrudecer el proceso de emigración que se está viendo en Venezuela, ¿no? O sea, es el más grande que se ha dado en la región históricamente. Tal cual, Entonces, digamos que ese Alonso, es el como peor de los está, casos. tal cual, Alonso, como está planteada la propuesta de estos aranceles de 25%, ¿te parece que podría tener un impacto así de fuerte? Es muy probable, porque digamos que el gobierno de Maduro ya ha podido sobrevivir a un periodo de sanciones, ¿sí? Entonces, tienen, digamos, o es posible que encuentren la manera también de sobrevivir a estas sanciones comerciales. Ahí, por ejemplo, quisiera poner el ejemplo de otros países que ya han sido sancionados. Por ejemplo, en el caso de Irán, ¿sí? ¿Qué Ujú. pasa? Les pusieron sanciones a la exportación de su petróleo también para presionar a este gobierno que se financia de estas exportaciones, pero lo que se ha logrado es que China le pueda comprar ese petróleo a través de una cadena muy compleja en la que el petróleo se cambia de barcos, se cambia de puertos y termina siendo importado a través de terceras empresas muy pequeñas. Y es una opción que eso también pueda pasar con el petróleo venezolano, ¿no? Y Claro. China ya tiene experiencia, entonces puede seguirles comprando a través de estas cadenas más difíciles de rastrear y podría burlar la sanción de Estados Unidos, pero los que, digamos, sí la van a seguir sufriendo son los venezolanos de pie. Claro, hay caminos alternativos, pero al fin y al cabo, digamos, el impacto más fuerte lo sufre la gente y esto podría llevar a que se recrudezca nuevamente la crisis migratoria venezolana, que creo que es el mayor temor que tienen casi todos los países, ¿no? Definitivamente es la mayor preocupación para todos los países vecinos y digamos que podría generar un efecto contrario incluso en los objetivos de política de Estados Unidos, ¿no? Que como te digo, Claro. lo que está principalmente sobre la mesa es poder parar la migración venezolana hacia su país. Y si ya pasamos a las relaciones Estados Unidos-China, que sabemos que están llenas de tensiones, sobre todo cuando Donald Trump empezó en su anterior gobierno, la guerra comercial fue más o menos el 2017, ya habíamos visto un impacto general en la cadena de suministros global y en las tensiones que en general China tenía con Estados Unidos que surgían, no de pronto o que se acentuaban. Ha habido un periodo de pronto de calma y de nuevo volvemos a toda esta situación de tensiones. ¿Cómo crees que podría seguir afectando esta medida, en particular el anuncio de esta medida, las relaciones entre China y Estados Unidos, si es que finalmente el gigante asiático sucumbe a las presiones de Trump? ¿Te parece que puede haber aún más afectación, sin contar, por ejemplo, los aranceles que ya se habían anunciado previamente contra China? Claro, es un recrudecimiento, digamos, de estas tensiones comerciales que existen entre estos dos países. Digamos que es una nueva restricción, una nueva sanción que se está poniendo sobre la mesa. Y es algo que se suma, como ya bien dijiste, a esta tasa del 20% de arancel a todos los productos chinos, a restricciones también a la exportación, por ejemplo, de chips que van dentro de circuitos y aparatos tecnológicos más complejos. Y está enmarcado dentro de la estrategia de Estados Unidos de un poco restringir el desarrollo tecnológico, ¿no? Económico de China. Esa es, digamos, que la principal preocupación. Hay una ansiedad muy grande respecto al progreso que está teniendo China para sus capacidades militares, sus capacidades tecnológicas, para la competencia que le está haciendo a empresas estadounidenses en el mundo. Entonces, lo que se busca es un poco poner paño frío sobre esa expansión, usando el peso de Estados Unidos en la economía global.
Hay que recordar también que China respondió con aranceles, ¿no? De hasta el 15% sobre productos agrícolas estadounidenses, por ejemplo, el pollo, el cerdo, que se hicieron efectivos el 10 de marzo de este año. Si es que se continúan dando estas tensiones, ¿crees que China podría seguir respondiendo con aranceles? No sé si tendrían ya, digamos, la misma política que tiene Trump, de tú me pones aranceles, yo te pongo más, porque es un poco ir sumando y sumando y sumando y generando más problemas. ¿Te parece que podría ser una respuesta que se ve ahora o que se vislumbra? Sí, definitivamente. Y digamos que hasta el momento, si bien, claro, China ha puesto aranceles a modo de represalia también a Estados Unidos, digamos que la reacción ha sido un poco limitada, porque también está en esa posición, como el resto de países, de esperar y ver qué pasa. Porque también lo que se ha demostrado en estos meses es que las decisiones del gobierno de Trump son un poco volátiles. Pone aranceles para una fecha, de ahí los pospone, de ahí puede que los retire o lo acota a ciertos productos. Entonces, como estas son medidas, digamos, muy duras, pero que obedecen a una lógica de negociación, ¿no? Digamos que poner un castigo fuerte para luego negociar que se retire o se haga más débil a cambio de objetivos de política estadounidenses. Entonces, se espera a ver qué va a pasar. Si esta sanción a China, o bueno, a Venezuela, ¿no? Que impacta a China y otras, son permanentes o son, digamos, que puntos que después van a poder usar y negociarse cuando se sienten a conversar las autoridades chinas y estadounidenses. Hay que recordar que, digamos, que todo esto es un gran juego de la competencia entre Estados Unidos y China, en la que se buscan tener ciertas ventajas y ciertos puntos de negociación para poder obtener objetivos. Claro, y aquí es importante también no mencionar, al fin y al cabo, tampoco es que China le compre tanto petróleo, digamos, el porcentaje de petróleo que compra a nivel global, Venezuela no representa tanto, ¿no? Es decir, si los dejan ir, sí sería un problema geopolítico entre ambos países, probablemente, pero no a nivel económico les movería tanto la aguja, ¿no? Tienen mayores posibilidades de reemplazo. Exacto, exacto, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar un poco cuenta de que el juego también es político, ¿no? Es geopolítico en ese sentido, y que entra, como te digo, en este marco, ¿no? De la gran competencia entre Estados Unidos y China, es a lo que se está a la expectativa, ¿no? De ver cómo evoluciona y cómo estas tensiones que también son militares, que también son económicas, se desarrollan. Porque al final Estados Unidos lo que busca con todas estas grandes medidas que publicita de aranceles, de sanciones comerciales y etcétera, es conseguir objetivos de política. ¿Por qué se impuso este arancel a las importaciones de México, de Canadá y de China? Porque ambos países son puntos clave, digamos que en el caso de Canadá y México para la entrada de migrantes y en el caso de los tres para la cadena en la que el fentanilo, ¿no? Esta sustancia tóxica, llega finalmente a entrar a Estados Unidos. Entonces, eso también es lo que se busca limitar y es también una parte de lo que se busca con esta imposición de aranceles. Claro, siempre ha habido ahí un motivo detrás. Y si hablamos también de otros países que son importadores del petróleo venezolano, hablamos de India, hablamos de España, ¿crees que se podrían ver más afectados que China? No sé cuál es el porcentaje también de lo que ellos compran, por ejemplo, de Venezuela, si realmente podrían dejar de adquirir el petróleo venezolano o si tienen alguna alternativa. Ahí, ¿cuál es el impacto que ves para estos países? Sí, en el caso de España e India, digamos que son los países que tienen más participación, pero aún así, en España, por ejemplo, este petróleo venezolano representa el 5% del petróleo que compran en el mundo, en India representa alrededor de 1%. Entonces, digamos que no es una medida que causa molestia, ¿no? Porque otro país les está dictando su política comercial de importar de tal o cual país, pero digamos que no costaría tanto adaptarse, ¿sí? A estos países, digamos, no les costaría tanto dejar de comprar a Venezuela y mirar la demanda a otros productores. Eh, ¿Por qué? Porque digamos que no tienen una participación muy importante, son socios, pero China es el que se lleva casi el 70% del petróleo venezolano. Estados Unidos también importaba mucho, pero hace un mes también le revocó la licencia a la empresa Chevron para que pueda traer petróleo de Venezuela a su mercado interno,
también cerrándole las puertas. Entonces es también parte, digamos, que esta nueva medida de aranceles de esta estrategia de irle cerrando puertas al petróleo venezolano para presionar al régimen. Exacto, y para buscar ahí quizá, es eso, es la herramienta de negociación principal que ha tenido Trump hasta el momento, ¿no? Depende ya la severidad con la que se da del impacto que pueda tener más general de lo que él piensa. Creo que ahí es donde está el riesgo, como tú nos comentabas, que esta medida puede impactar no necesariamente al régimen, sino a la gente, ¿no? Exacto, ¿no? La economía global está muy integrada y eso ocasiona que lo que pasa en un sector o en un país en específico rebote en Claro. otros, ¿no? Y genere distintas presiones, tanto económicas como migratorias, como políticas. Y ahí aparece otro factor importante aquí también, Alonso, que tiene que ver con el precio del petróleo, que sabemos que es volátil a distintas acciones, es muy también como el precio de otros commodities. Cuando se ha dado este anuncio, hubo un ligero incremento, entiendo, también en el precio del petróleo a nivel global. Y ahí me gustaría preguntarte, si es que se oficializa esta medida arancelaria, ¿crees que podríamos ver de pronto una mayor volatilidad o precisamente un aumento en el precio del petróleo a nivel global que pueda tener un mayor impacto ya saliendo de estos países involucrados? A ver, inmediatamente sí, es verdad, ha habido cierta volatilidad que se ha habido, digamos, reducida o en contraparte con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, porque se ha llegado a un acuerdo, digamos, de un cese al fuego muy limitado, pero Rusia es un productor muy importante de petróleo, ¿no? Sí. Entonces, eso, digamos que la presión de lo que ha pasado en Venezuela se ha visto contrarrestado con la esperanza de que se puedan levantar ciertas sanciones al petróleo ruso y comience a comerciarse libremente. Creo que una cosa para tener en cuenta es que si bien Venezuela, para ellos es muy importante la producción y la exportación de petróleo, ya no es un jugador tan importante a nivel global. Su capacidad para producir y para exportar se ha reducido mucho en estos años de declive económico. Entonces, digamos que el efecto sobre los mercados globales de esta restricción al petróleo venezolano no sería tan fuerte. O sea, no te mueve tanto la aguja como se habría sido en el pasado. Si hablamos hace 10 años, el escenario era distinto. De todas maneras, ¿no? Y no mueve tanto la aguja que si pasara algo con los otros grandes productores, ¿no? Por ejemplo, Rusia, ¿no? Irán, que sí fueron sancionados y eso sí movió todo el mercado de petróleo. Ujú. Claro, si hablamos entonces en este caso, no ves necesariamente un impacto por el cual otros países, compradores de petróleo obviamente, se vieran necesariamente impactados. Sí, ¿no? Y eso digamos que es algo, Perú es un importador, ¿no? Neto de petróleo, entonces ahí es justificada, digamos, el ojo sobre los posibles consecuencias, pero vemos que en el caso acotado de Venezuela, sí, no se ve que se puedan mover mucho los mercados globales, ¿no? Como te digo, es un actor que ya está en un nivel más bajo que otros productores. Y ya para terminar, Alonso, traigo un poco de nuevo de vuelta una de tus respuestas, pero quisiera que de repente la complementes, ¿no? Con algunos puntos adicionales. Venezuela podría tener una salida de esta crisis que obviamente se generaría si se aumentan estos aranceles en las compras de el petróleo que ellos producen, aparte de, por ejemplo, no esta alternativa que mencionabas de repente vender petróleo a través de otros países, buscar algunas maneras o mecanismos. ¿Qué salidas de pronto ves para un país que se ve afectado por sanciones económicas, como Venezuela en este caso? Sí, en este caso, tal vez la única opción que le queda a Venezuela, que no puede ya buscar mercados alternativos, ¿no? Es sentarse a la mesa de negociación. Tal vez, ¿no? No hay mucha claridad, pero lo que está buscando Estados Unidos es presionar a Venezuela para que se sienta a negociar al punto en específico. Lo más probable es que sea migratorio, ¿no? De que puedan redoblar esfuerzos para evitar la migración a Estados Unidos y para repatriar a venezolanos que ya estén tierras estadounidenses. Ese es probablemente el principal punto de contención. Pero digamos que tiene las manos tan atadas y esta estrategia de presión ha sido tan fuerte que es difícil ver un camino alternativo para que puedan para que pueda sobrevivir, digamos, este gobierno de Maduro que depende de los ingresos del petróleo para financiar. Sí, aquí creo que al final uno de los argumentos que se ha dado hasta ahora con el tema de aranceles es clave. En este caso igual,
más allá de que afecta a un gobierno o impacta a un país a ese nivel macro, sin duda impacta sobre todo a la gente. Y es lo que podríamos ver en Venezuela si esto se confirma, que como repetimos, la medida del 25% de aranceles al petróleo venezolano todavía no se ha confirmado, hasta ahora es un anuncio, ¿no? Claro, exacto. Todavía no se ha confirmado y dentro de todos estos anuncios, igual que el resto de anuncios que ha hecho Ujú. el presidente Trump, es algo ambiguo, en lo que falta más detalle. Pero sí, esa es la preocupación principalmente, ¿no? Porque, como te digo, lo que queda de la economía venezolana después de años de recesión es lo que está orientado alrededor del petróleo y del gas. Si es que el gobierno de Maduro logra, digamos, pasar algo de petróleo a países como China, ¿no? Y de saltarse las sanciones, va a seguirse financiando y los aliados de este gobierno van a seguirse financiando, pero toda esta pequeña recuperación económica que había habido alrededor del dinamismo del petróleo se va a acabar y eso lo va a sufrir la gente de a pie. Sin duda, muchísimas gracias por tu tiempo, Alonso, y por la amplia explicación a estos puntos económicos, pero también políticos, como mencionábamos. Muchas gracias. Por supuesto, un gusto. Estuvimos con Alonso Macedo, él es economista del Instituto Peruano de Economía, y para más información, por supuesto, también pueden seguir al IPE, que aclara varios de estos puntos. Y desde aquí, desde YouTube del Comercio, los invitamos a suscribirse a este canal, a dejar un like en este video y a poder seguir toda esta guerra arancelaria que estamos viendo a nivel global, motivada, por supuesto, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que viene usando los aranceles como una herramienta de negociación con otros países, pero también como una herramienta de presión política y económica. Pueden ver todas estas noticias siempre en YouTube del Comercio y, por supuesto, en elcomercio.pe.